¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Es un gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de dos temas por demás interesantes e importantes para el desarrollo de nuestro país. Y hablamos de este libro, Crecer sin deuda. Y uno se pregunta, ¿se puede? Dice, crecer sin deuda del Estado despilfarrador al Estado generador de riqueza pública. Eso quisiéramos. Bueno, vamos a hablar de esto y vamos a hablar también de la relación económica y comercial de México con China. Hoy justamente en que estamos metidos en el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que parece ser que no se resuelve. De esto vamos a hablar con Simón Levi Dabá. Simón, un gusto que estés con nosotros. Me da mucho gusto saludarte. Gracias. Y muchas gracias por el espacio. Fundador justamente de la Cátedra México-China, que se impartió hace apenas unos días por cuarta ocasión en la UNAM. Así es, hace unas semanas en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además un especialista en términos de Derecho y de negocios internacionales. Bueno, así es de que le sabes a esto, ¿no? Tratar de ser menos ignorante para no ser tan pretencioso. A ver, dime, Simón, esto te preguntaba yo hace un momento antes de entrar a la entrevista, ¿es posible crecer sin deuda? Definitivamente sí, es posible y yo creo que ahora la gran pregunta o el gran asombro que la gente se hace es que ya está tan acentuada la realidad del fracaso del modelo económico neoliberal que muchos se sorprenden porque en realidad la economía, que es básicamente la ciencia de la escasez, lo que ha hecho es apostarle a lo ficticio, apostarle en lugar de la productividad, en lugar de el capital humano, en lugar de la inversión, a lo ficticio. ¿Qué es lo ficticio? Pedir prestado. ¿Para qué? Para gastar el dinero, para despilfarrar. 1.250 millones de pesos injustificables en Odebrecht. Para desviar, para robar. Desviarlos, para robar. Entonces, claro que se puede crecer sin deuda. La deuda en sí misma no es mala. Lo decíamos antes de entrar a la entrevista. Cuando tú le pides dinero, tú, no vamos a hablar del gobierno, tú le pides dinero prestado al banco y usas esa deuda para invertir en tu negocio, para invertir en tu empresa y básicamente esa inversión que tú haces te va a generar rendimientos, pues pagas tu deuda, pagas tus intereses de la deuda y se acabó, pero creces. En nuestro país se usa la deuda que no la pagan los bancos, la pagamos nosotros, todos los mexicanos la pagamos para los desvíos de dinero. Ahora, déjame, estamos hablando de un momento, para quienes nos están viendo, seguramente recordarán, algunos de ellos y quienes no, que sean muy jóvenes y no lo recuerden, aquellas épocas en las que la deuda pública externa del país era agobiante, verdaderamente agobiante. No estamos en ese momento. No, yo creo que estamos peor. En no realidad, lo que pasa es que está disfrazado. Mira, te voy a poner, es como una liga, ¿no? Antes la liga la estiraban y se rompía y era evidente, así estaba la economía. Hoy la están estirando poco a poco. ¿Cuál es el símil? Que extienden la deuda a largo plazo para que no se vea tan dramática la realidad económica en la que tenemos. Los mexicanos pagamos más intereses por más tiempo. Es decir, hay niños, bebés que todavía no nacen y ya están debiendo más de 175,000 pesos antes de nacer. Mexicanos que no nacen que ya están debiendo 175,000 pesos antes de nacer. Vivimos en una economía ficción. Vivimos en una economía ficción. Es una economía que no premia la productividad, premia el corporativismo, no premia al emprendedor, le pone obstáculos al emprendedor, premia a un gobierno corrupto, un gobierno que despilfarra, en lugar de un gobierno austero que sabe invertir. Y en lugar de entender que el gobierno se tiene que asociar con la ciudadanía, con el sector privado, y que lo que el gobierno no puede crear, no porque no hayan los recursos, sino porque tú como gobierno asignas el presupuesto público a donde te genere el mayor rendimiento social e invitas al sector privado a participar. Pero eso no sucede hoy. Y no estamos hablando específicamente de esta administración. No, estoy hablando prácticamente, yo le llamo al modelo neoliberal mexicano, estoy hablando prácticamente mucho más desde Fox hasta Peña, pero casi es desde la etapa final del sexenio del presidente Salinas hasta el día de hoy.
Te decía antes de la charla, antes de iniciar la charla, que prácticamente la deuda pública interna y externa de los últimos 17 años de México, la deuda pública de los últimos 17 años de México ya es superior a la deuda de los últimos 100 años de todo el país. De todo el país. Ahora, ¿cómo vincular este texto de Crecer sin Deuda con la cátedra México-China? Yo estoy empecinado, apasionado en darle la vuelta a este modelo económico. Todos somos expertos en criticar, pero pocos nos queremos atrever a proponer cosas nuevas o innovadoras. Yo creo, soy un millennial, prácticamente no veo televisión, uso el iPad y estoy convencido de la economía colaborativa. ¿Qué es la economía colaborativa? Te voy a poner un ejemplo. Es muy clásico de los millennials, ¿eh? Sí, esa parte. Y ahorita entramos a la parte para responderte qué tiene que ver esto con China. China. ¿No? ¿Tú pensabas que la compañía más grande de hoteles del mundo iba a ser una compañía que no tuviera un solo cuarto de hotel, como Airbnb? No, ¿verdad? ¿O la compañía de taxis más grande del mundo que no tuviera un solo taxi? Así es. ¿Uber? No. Entonces, tú imagínate un proyecto en donde en lugar de que las ciudades sigan creando más estacionamientos públicos, lo que haces es reciclar los estacionamientos, usas los que ya existen y así como las personas rentan sus casas, pues tú rentas tu cajón de estacionamiento. Esa es la economía colaborativa, compartir lo que ya existe. Ser, en China se le llama ser frugal. Y con esto entro. La economía china prácticamente le apostó a convertir un problema en una gran oportunidad. Y yo me traumé positivamente en eso. Viví prácticamente 10 años en China y yo vi todos los días cómo un obrero chino hace 15 años hoy está convertido en un ingeniero en mecatrónica. Como un obrero chino hoy es prácticamente un desarrollador de automóviles. Lo vimos ayer con Geely, una de las empresas automotrices más importantes de China. Entonces, la economía colaborativa es, digamos, algo que China le vino a enseñar al mundo, China, California, es decir, algunas regiones del mundo, en donde hacer mucho con poco. Y ese es en lo que yo estoy muy concentrado. Por eso sostengo y pongo propuestas en el libro de Crecer sin Deuda de cómo es posible justamente crear riqueza pública. Porque para poder crecer sin deuda necesitas crear riqueza. Y eso es prácticamente lo que le está pasando a México, al mundo y lo que tiene que ver con China. La elección que vamos a tener en julio de este año no es, en mi punto de vista, una elección para un presidente de la República. Es un plebiscito, en realidad, del régimen político y económico que estamos viviendo. Los mexicanos nos tenemos que dar cuenta prácticamente que tenemos 30 años de vivir un modelo económico de deuda, modelo de crisis, ¿no? Entonces, de corrupción. Si tú vieras a la economía como un gran castillo, este castillo se está derrumbando. Es decir, ya llevamos 7 temblores fuertes y el octavo es prácticamente lo que le está pasando al Telecán. Justamente la meca del capitalismo, la meca del alma del Telecán, que es Estados Unidos, nos sale hace algunos días con lo que dijo el presidente Trump de ponerle aranceles al acero. Al acero. O sea, es decir, ya le está dando prácticamente la puntilla al Telecán. Entonces es la muerte justamente del Telecán. Para mí es la agonía clara. Y lo que México, y aquí está la relación, de lo que tiene que ver China con el tema del crecimiento sin deuda, es justamente eso. Cómo poder traspasar el modelo que ya fracasó. Yo no digo que China es un modelo, es una gran alarma de lo que los mexicanos no hemos hecho, pero justamente es ese puente de entender la nueva realidad que estamos viviendo. Déjame plantearte dos asuntos. Estamos hablando de la necesidad de México de hacer un cambio en su modelo económico. Sin duda. Sin duda. Y estás señalando a China como el modelo a seguir. No, justamente es lo que acabo de decir. No es el modelo a seguir, es una gran alarma de lo que México podría haber hecho hace tiempo, pero yo lo que sostengo es, yo me inclino más por los modelos económicos escandinavos. Finlandia, Suecia, ¿no? Noruega,
pero ¿por qué no nos atrevemos a crear nuestro propio modelo económico? Claro. Ahora, déjame terminar con esta otra parte. Hablando del Telecán, hemos hablado de que México tiene que diversificar sus mercados. ¿China es la opción? No en este momento, no es la opción. China no es una opción para diversificar mercados. China es la opción para atraer capital, para atraer tecnología y para entender la nueva geopolítica en la que México se va a mover en los próximos 25 años. Pero China no es una opción No es en una opción. Es muy fácil porque tenemos oferta exportable, tenemos capacidad exportadora para surtirles miles de contenedores a los chinos. No, ¿para qué nos hacemos tontos? Vamos para poder estar preparados, para invertir, para exportar, para tener una relación inteligente con China. La apuesta no es un país externo, la apuesta somos nosotros. Un país sin política industrial, un país sin crear valor, no puede generar un comercio inteligente. Dime una cosa, déjame ponerte un ejemplo. Hablabas hace un momento de hacer más con menos. Exacto. Hablabas de Uber, hablabas de Airbnb. Te lo pregunto, han aparecido un sinnúmero de portales, de empresas de venta de cualquier tipo de cosas. Y la gente de repente nos preguntamos, a ver, espérame, este libro que aquí en México cuesta 200 pesos, en la página X me ponen el libro en $1. Viene de Asia. Es correcto. ¿Cuál es la magia? Bueno, la respuesta tiene que ver con tres cosas. Estamos prácticamente, por eso también escribía yo sobre lo que significa la ley de FinTech en términos reales, ¿no? La economía ya cambió. Hace unos días publicaba que a lo único que no se le puede poner un impuesto o un arancel es al conocimiento o a la creatividad. Tú no le puedes poner impuestos al conocimiento y a la creatividad. Entonces, nos enfrentamos básicamente a nuevas formas de interacción comercial, que es el comercio electrónico, que es básicamente romper todas las barreras físicas y desde estar sentado en Bangalore, en la India, o estar sentado en Cantón, en China, tú prácticamente puedes hacer clientes en cualquier parte del mundo. Eso lo escribí hace más de 15 años cuando publiqué mi libro La Era Microglobal. Lo que yo creo, para responder a la pregunta, es que no hay una justificación filosófica a lo que está sucediendo. Yo me considero una persona pragmática, una persona eficaz, y lo que creo es que hay un capitalismo salvaje en donde la necesidad de sobrevivir nos obliga a transformarnos y a utilizar la inventiva para lo que sea necesario y ayudarnos a sobrevivir. Entonces, yo lo que estoy convencido es que los gobiernos, en este caso de China, y para aducir un poco a lo que hablas de la piratería, por ejemplo, justamente, el gobierno de China lo que ha venido a hacer es meterle un freno, rebasar el freno, amortiguar, pero ir dejando prácticamente que esas personas se vayan convirtiendo en emprendedores. Y te lo digo simplemente por un tema de política pública de China, que es algo, digamos, complejo de entender, pero es una realidad. Al gobierno de China, todos los que no están trabajando y los que no están produciendo, les cuesta económicamente. Entonces, permiten o solapan o se hacen de la vista gorda ante este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué nos queda al mundo occidental hacer? Pues seguir innovando. Si este libro, que cuesta 200 pesos en el mercado, y ya en un portal vale un peso, pues escribo otro libro prácticamente o saco otros canales para poder competir a nivel, o lo que hago es venderlo yo igualmente a $1, pero lo hago masivamente y le hago una publicidad masiva. Si yo le iba a vender a 1,000 personas mi libro, pues ahora lo voy a vender a 200,000 a $1 o a 99 centavos. Es la realidad. Es la realidad, pero sí lo quería poner en este ámbito que tú mencionabas de cambiar modelos. Es necesario cambiar modelos y yo quisiera entender que estas páginas han cambiado un modelo en el que no importa en cuánto lo venda, sino cuánto venda. Exacto, y sobre todo la calidad de lo que está diciendo en el libro, ¿no? Como tal, si hacemos el símil con la economía, yo sostengo ahí en el libro, por ejemplo,
como el que, pues la gran pregunta es cómo crear riqueza. Bueno, te voy a decir algo súper sencillo. Para llegar aquí al canal, prácticamente me vengo en transporte público, ¿no? Le invierto 45 minutos de mi tiempo. Si me hubiera venido en automóvil, por ejemplo, pues hago hora 45 minutos. Las personas le invierten todos los días de su tiempo, 4 horas, 2 de ida y 2 de vuelta para llegar a sus puntos de orígenes y destino. ¿Cuánto vale eso en términos económicos? ¿Qué ¿Productividad? pasa? Productividad. ¿Qué pasa si tú en lugar de estarte moviendo de un lado a otro y que toda la gente todos los días a las 9 de la mañana tiene que llegar a sus trabajos, haces horarios escalonados, por ejemplo, ¿no? O haces home office, que puedas trabajar desde tu casa. Una vieja idea que no se ha concretado. Pero que debe de concretarse. Claro, y eso pasa. claro. Entonces, ¿cuánto vale el tiempo de la gente en calidad? Porque el gran reto de la economía no es nada más crecer económicamente, sino es crear prosperidad, crear felicidad. Felicidad. Sí. Me van a decir que soy un utópico, pero no es la realidad. Es una realidad. Es una realidad. Yo he sido emprendedor porque he luchado por hacer lo que me apasiona, porque estoy convencido en ello, ¿no? Y le agregaría a esto que marcabas de las horas tránsito, ¿cuántos de esas personas van y se avientan 1 hora o 45 minutos o lo que sea para llegar a sus trabajos enfadados, molestos? Exacto. Por no eso hablo de la queriendo felicidad. hacer, exactamente. Por eso hablo de la felicidad. Exactamente. Simón, vamos a hacer una pausa, si te parece. Claro. Vamos a regresar, vamos a seguir hablando de estos temas importantes, sin duda. Y le voy a preguntar a Simón Levy si el TPP, este Tratado del Pacífico, es tal vez la opción o necesitamos hacer algo más en México. Volvemos en Expedientes TVC. Gracias por continuar con nosotros aquí en Expedientes TVC. Estamos platicando con Simón Levy de temas interesantes de economía nacional y que, bueno, finalmente decantan en la economía familiar. A ver, Simón, antes de irnos en corte mencionaba que te iba a hacer preguntas sobre el TPP. ¿Es la opción? ¿Los tratados de libre comercio binacionales o multinacionales son la opción? Mira, 43 a 45 tratados de libre comercio. México ha perdido varias posiciones en la escala del ranking de la competitividad mundial. Yo llevo 15 años diciendo que el régimen de las maquiladoras, ¿qué significa esto para quienes nos están mirando? El importar bienes intermedios para ensamblarlos en México y volverlos a reexportar, nos convirtió en una servidumbre de paso. Al obrero, al trabajador, al ama de casa que estaba trabajando en una maquiladora, no le dio más conocimientos, no la capacitó mejor, el obrero no se volvió ingeniero, el ama de casa no se volvió emprendedora, prácticamente dependimos de empresas transnacionales que por la mano de obra barata, vinieron a invertir temporalmente. Serra Puche decía en la época en que se hizo el Tratado de Libre Comercio, una ecuación pues, que parecía muy lógica en el corto plazo. Él decía, palabras más, palabras menos. México tiene abundante mano de obra barata. Estados Unidos no. Estados Unidos tiene un enorme excedente de capital. Nosotros no. Es, digamos, el matrimonio perfecto. Claro. Eso decía. Oh, y todo el mundo se quedaba. Qué gran descubrimiento. Lo que Serra Puche no entendió y lo que los neoliberales no entienden es que esa conveniencia en el comercio internacional, ese matrimonio es muy corto, porque lo que hace verdaderamente que una inversión se quede permanentemente en un lugar son los ecosistemas de la competitividad, que eso es lo que toco en el libro. ¿Qué es un ecosistema de competitividad? Una ciudad que funcione, con buen transporte público, con buenos servicios públicos, que la gente, que la mano de obra se convierta en capital humano y que al final del día, si tú como empresa dices, yo voy a fabricar cosas baratas, pero también de alta calidad. Entonces, que tú tengas en un mismo lugar la posibilidad de manufacturar todo tipo de bienes, es decir, la competitividad. Por eso te explicas, y con esto voy a responder al TPP, por qué México, si hoy, y esto es bien importante que el auditorio lo escuche,
Hoy tú sabías que la mano de obra mexicana es más barata, 43% que la mano de obra de China. Pues todo el mundo dice, no, es que la mano de obra china, no. La mano de obra mexicana es más barata 43%. Nosotros pagamos al año $6,000, $6,000 al año de salarios mínimos. Los chinos, 10,000. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué no regresan las inversiones si lo que Serra Puche decía era que teníamos abundante mano de obra? La respuesta es lo que te acabo de decir. Y, en consecuencia, voy a la respuesta del TPP. ¿Para qué seguir negociando más tratados de libre comercio? ¿Para qué quitar más barreras o más preferencias arancelarias si no tenemos capacidad exportadora en este momento? Nuestro déficit con cada una de las economías de ese TPP, prácticamente Asia, principalmente, es deficitaria, es deficitaria. Ya no necesitas más tratados, porque el tratado más grande del mundo es formar parte de la Organización Mundial de Comercio. Y te estás dando cuenta que aunque tengas tratados de libre comercio, te pueden poner barreras no arancelarias, que significa y no creces. O sea, son barreras ficticias, no arancelarias, que igual te impiden las barreras a esos mercados. Entonces, vuelvo a decir, el mejor o la mejor estrategia donde no se le puede poner un arancel o un impuesto es al conocimiento y a la creatividad. Y eso significa en México crear política industrial. O sea, estamos hablando de que México tiene que ver primero en resolver su problema interno. Exacto. Pasar de un modelo de la manufactura, del ensamble con las manos, a un modelo de la mentefactura, de la creatividad, del diseño textil, de la industria genómica. ¿Es factible viendo las cosas en México? A ver. ¿Cómo está todo? ¿Cómo es la estructura, el sistema? Es que ser creativo en México no es un asunto de voluntad, es un asunto de necesidad. Y la creatividad, en mi punto de vista, es una industria absolutamente desconocida en términos del potencial que México tiene. Sí es factible. Ayer, déjame comentarle, ayer veía yo un video, creo que lo subió a redes sociales una organización que se llama Heaters o algo así. Ah, buenísimo. ¿Lo viste? Lo vi, extraordinario. Y le recomiendo que lo vea. Buenísimo. No recuerdo ahorita su nombre, cómo se llama, pero apostemos por el sí en lugar del no. Exacto. Y hazlo. Exacto. Hazlo. Y habla de los no que tenemos los mexicanos. Así es. Y de los sí que hemos logrado. Ni siquiera ya no digas sí se puede, no. Ya los tenemos, ¿no? Y el más reciente, pues el caso de Guillermo del Toro, ¿no? ¿Tú crees que cuando yo me fui a China a los 21 años a vivir, todo el mundo me decía que estaba yo loco? Todavía me siguen diciendo, ¿no? Sobre todo por ahora, por este libro. Si yo les hubiera hecho caso, yo no hubiera logrado nada en mi vida. Y mi única garantía era que yo no podría vivir diciendo, ¿y si hubiera? ¿Y si hubiera? Claro. ¿Cómo pesan los hubieras? ¿Por qué te fuiste a China? Justamente porque desde los 16 años, yo empecé a emprender a los 14 años. Mi padre me obligó a mantenerme por mí mismo, cosa que en su momento no entendí, hoy le agradezco. Claro, por supuesto. Y bueno, ahí me di cuenta, yo trabajaba en el centro, en Tepito. Me ven muy Catrina ahorita, pero en realidad yo me formé en el barrio Bravo. Y ahí me di cuenta de los coreanos, me di cuenta de los chinos. Y me que di han cuenta, invadido, ¿eh? Ya no es Tepito mexicano, ¿eh? Y yo dije a los 16 años, simplemente, yo iba en tercero y secundaria. A estos canijos habrá que venderles algo, a estos canijos habrá que entender qué es lo que están haciendo. Y parecía simplemente, en mi punto de vista, un tema comercial, un tema de emprendimiento. Cuando me empecé a meter y descubrí cómo un gobierno tenía la obsesión por reducir la pobreza para generar el mayor control político, ahí me sedujo prácticamente China y yo tomé la decisión de consagrar mi vida a ser menos ignorante en la relación entre China y el mundo y a volverme un especialista e internacionalizar empresas. Y por eso decidí irme allá. Todo el mundo se iba a Estados Unidos a estudiar sus maestrías. Yo decidí irme a China porque observé un futuro que hoy estamos viviendo. A ver, dime una cosa, Simón. Estamos pues a unas semanas de que se dé el proceso
que en este momento, como se ha hecho en otras oportunidades, en este momento es el proceso más importante de elección en el país. Sí. Tú decías hace un rato, no estamos eligiendo un presidente. Ok, de los candidatos que están, con esta situación, con lo que tú propones, ¿hay opción? Para mí, sin duda alguna, sí la hay. Te voy a decir por qué. En varias pláticas me decían, no, bueno, es que Andrés Manuel López Obrador lleva 18 años en campaña y por eso va liderando las encuestas. No, la respuesta no es esa. Andrés Manuel López Obrador va liderando las encuestas porque él fue el único que logró anticipar la fatídica realidad que estamos viviendo y el único que ha generado propuestas concretas de cambio que a algunos les gustarán y a algunas no. Algunas son escandalosas. Sí, estoy parcialmente de acuerdo porque se tergiversan, ¿no? Yo creo que en mi punto de vista, es mi punto de vista claro, personal absolutamente, yo sostengo que la única opción real de un cambio verdaderamente de modelo, de un cambio que no sea cosmético, está en Andrés Manuel López Obrador. La gente puede mirar www.proyecto18.mx, que es su plataforma de acción, y ahí están las propuestas. Yo al día de hoy yo no veo propuestas de los demás candidatos. Yo veo cosas ya muy puntuales y muy concretas de cómo reducir la deuda, de cómo crear riqueza, de cómo abatir la desigualdad. Este país es tonto, es estúpido que sigamos teniendo estas profundas desigualdades. Este país necesita formar clase media, pero también necesita combatir el lastre de la pobreza. Y yo creo que ahí está la opción. Yo no creo que todos los infundios que le han dicho, prácticamente lejos de perjudicarlo, lo han fortalecido. Para mí esa es la opción. ¿Cómo ves a Anaya y a Mid? Mira, yo personalmente los conozco a los dos. José Antonio Mid me parece en lo personal que es una persona profesionalmente preparada, es una persona que, te insisto, yo lo conozco no de ahora, sino de hace años. Pero está metido, es como si tú metes a un Ferrari en la peor carretera en donde no puede correr. Para mí eso es Mid, ¿no? Y que además ya las llantas del Ferrari se están echando a perder porque están en la peor carretera. Eso para mí es Mid, ¿no? Yo prácticamente tengo la misma edad, un poco menor que Anaya, somos contemporáneos. Pero prácticamente yo, que aunque no milito en ningún partido político, que aunque hablo de cooperación entre el sector privado y el sector público, yo no puedo comulgar en una opción en donde se junte la izquierda con la derecha. Estoy evidentemente a favor de una coalición porque necesitas gobernabilidad. Así es. Pero las coaliciones se construyen cuando hay congruencia. Si no hay congruencia, no puedes forzar la realidad. La gente ya no se chupa el dedo. Entonces, a mí una plataforma en donde es incongruente ideológicamente, ellos dicen, no, bueno, es que hay puntos que sí estamos a favor. Bueno, yo sostengo y yo creo que una plataforma de largo plazo no es. Para mí es una plataforma electoral para alcanzar el poder, pero no es una plataforma para gobernar el país. Ahora, hablabas de Mid, del Ferrari y de la carretera. Esa carretera... Pero Andrés para mí es el Porsche, ¿eh? Sí, bueno, ya lo notaron, o sea, ahí no hay vuelta. Pero déjame preguntarte, esa carretera, pese al empedrado y todo lo que tú quieras, es una maquinaria con mucha experiencia, con mucho colmillo. ¿Ves factible que permita que gane Andrés Manuel López Obrador? Mira, lo veo honestamente, yo no soy ni mentiroso ni tengo medias tintas. Lo veo muy complejo, pero tengo una respuesta muy clara. Yo soy un apasionado de las redes sociales. Enfrente tenemos a la maquinaria priista, digamos, bien aceitada. Bien aceitada. Pero tenemos también a la maquinaria de los millennials, tenemos a la estructura de los jóvenes, tenemos a la estructura de los ciudadanos que estamos cansados de tantas realidades. Yo me he formado prácticamente en gobiernos que han emanado del prismo.
y yo no veo, yo soy un producto de, digamos, del rechazo económico. Y como yo, habemos millones de personas y estoy absolutamente convencido que la gente ya no va a ser indiferente. ¿Sabes por qué? Porque ya le llegó a los bolsillos de la gente. Oh, bueno. Los chavos necesitan 3 trabajos para poder sobrevivir. Abogados que son, perdón, meseros, o que no tiene nada de malo, Que ¿verdad? no, O que por son supuesto, pero entonces, ¿para qué ¿para qué estudiaste? estudiaste? Claro. Esa es la gran, ¿para qué estudiaste? Y yo veo que la gente está cansada. Yo le apuesto eso. Es una elección del rechazo, pero yo lo que invito a la gente es a que conviertan el rechazo en la propuesta. Y yo sostengo y creo y estoy convencido, si no me voy de México y ya no vivo acá, si yo salgo y pienso todos los días que el PRI va a ganar y va a comprar la elección como compró y como le hicieron fraude a Andrés Manuel en el 2006, porque yo sostengo que le hicieron fraude a Andrés Manuel, hay muchas maneras de hacer fraude, ¿verdad? Yo no estaría en México, yo estoy convencido, vivo en mi país, vivo en México, tengo a mi familia acá porque quiero aportarle un granito de arena a México desde cualquier trinchera, y yo sí creo que le vamos a ganar a la maquinaria, le vamos a ganar. Perfecto. Doctor Gracias. Simón Levy, un gusto tenerte por acá. Un privilegio. Que no va a ser la última, ¿eh? Cuando gusten, un Por privilegio. supuesto. Muchas Simón gracias. Levy. Gracias. Y bueno, por supuesto, gracias a usted. Ahí está, un panorama muy completo del aspecto económico de México y de repasón, bueno, de lo que viene el proceso electoral 2018. Hasta la próxima.